Vias tuas Domine, Todo iba bien, las donaciones fluían sin cesar desde todas partes. Las encomiendas que se fundaran a partir de 1129 en Europa florecían y crecían en propiedades. La red de encomiendas se extendía por toda la cristiandad. Reyes y nobles favorecían ese crecimiento y el papado estaba dispuesto a hacer de la milicia templaria el brazo armado del que durante tanto tiempo había carecido. El dinero de las donaciones y de las encomiendas en Europa se canalizó de manera constante hacia Tierra Santa, y los templarios pudieron edificar su poderosa red de fortalezas para la defensa del reino de Jerusalén y de las rutas que seguían los peregrinos. Gracias a ese flujo pudieron ser construidas las primeras fortalezas. El 29 de marzo de 1139 se produjo un hecho muy destacable. El Papa Inocencio II promulgó un conjunto de privilegios que beneficiaban al Temple con una serie de ventajas y derechos que hasta entonces ninguna otra orden religiosa había conseguido. El sumo pontífice de la Iglesia otorgaba a los templarios el privilegio de no pagar diezmos a los obispos, les permitía asimismo disponer de sus propios cementerios, la facultad de construir iglesias propias y la de recaudar impuestos sin necesidad de dar cuenta de ellos a nadie, salvo al Papa. Los caballeros templarios lograron una autonomía prácticamente absoluta, pues además conseguían un clero propio, el reconocimiento de dos tipos al menos de hermanos, los caballeros y los sirvientes, y una dependencia directa del Papa. La estructura de la orden, simple en sus orígenes debido al escaso número de caballeros, empezaba a hacerse cada vez más compleja. En los primeros años bastó con un maestre, pues eran pocos miembros. Pero 20 años después de su fundación, el Temple tenía casas y conventos por muchos reinos de Europa y ambicionaba expandirse por el reino de Jerusalén y por los Estados Cruzados. Y por ende, la autonomía conseguida en 1139 les confería una enorme capacidad de maniobra. Las reformas y la adecuación a los nuevos tiempos debía hacerlas sin olvidar la misión fundacional. Entre tanto, había que continuar asimilando la catarata de donaciones que seguían llegando. Con tantos tesoros, los templarios se sintieron enormemente poderosos, tanto que en su peculiar pugna por la autonomía plena, siguieron logrando más y más triunfos frente a los obispos, que contemplaban resignados cómo el Temple quedaba al margen por completo de sus competencias en sus respectivas diócesis. Una nueva bula papal, es decir, un documento de gran importancia, la Milites Templi, publicada en el 1144 por el Papa Celestino II, dejaba definitivamente zanjada la ya absolutamente autonomía del Temple. Los poderes de los obispos quedaban recortados por completo y hasta el control de las limosnas propias se reservaban para los templarios. Y si todavía quedaba alguna duda, una tercera bula, la Militia Dei, emitida por Eugenio III en el 1145, consagraba el derecho del Temple a erigir oratorios y cementerios y ordenaba a los obispos que no opusieran a ello ningún impedimento. El 24 de diciembre de 1144, Zanghi Imad Adin, señor musulmán de la poderosa ciudad de Alepo, conquistó Edesa, una de las ciudades ocupadas en la primera cruzada por los cristianos y capital de uno de los 4 primeros estados latinos. La matanza que siguió a la conquista fue terrible. La noticia llegó a Europa enseguida y causó una tremenda conmoción. En Edesa se había encontrado la sábana santa, una de las grandes reliquias de la cristiandad. Hasta entonces, y a pesar de algunas pocas derrotas, los cruzados habían mantenido sus posiciones en Tierra Santa, e incluso habían incorporado algunas posesiones a las logradas en los primeros momentos. Pero la pérdida de Edesa era el primer gran retroceso. En Europa sonó con fuerza la voz de alarma y tomó cartas en el asunto quien seguía siendo el intelectual más influyente de la iglesia, ya rodeado de un halo de santidad. Bernardo de Claraval, el abad del Císter, tenía unos 56 años, pero conservaba toda la fuerza y el prestigio del vital fundador de monasterios y del brillante teólogo. El 31 de marzo de 1146, en la Santa Iglesia de la Magdalena de Becelay, Bernardo de Claraval, en presencia del rey Luis VII, convocó la Segunda Cruzada ante la multitud allí reunida. La retórica de Bernardo causó un impacto inmediato en el rey de Francia, que decidió acudir en persona a la defensa de Tierra Santa. Conrado III, el emperador de Alemania, también se sumó al viaje.
Los cruzados partieron rumbo a Oriente en 1147, el mismo año en el que, en presencia de 130 templarios, el Papa Eugenio III inauguraba la Casa del Temple en París, y durante casi 2 años combatieron contra los musulmanes sin lograr ningún éxito notable. Las desvanecencias no tardaron en estallar entre los cruzados. Así, mientras el emperador alemán odiaba a los templarios, el rey francés Luis VII comprendió enseguida el gran valor, la disciplina y el conocimiento del medio de los caballeros, y les pidió que dirigieran e instruyeran a su ejército. Un templario llamado Gilberto fue el encargado por el mismo rey de la instrucción de los soldados franceses desplazados a la Segunda Cruzada. A pesar del fiasco con el que acabó esta empresa, los templarios destacaron en el combate, especialmente bajo la dirección de su tercer maestre, Everardo de Barrés. Este nuevo maestre dirigió la milicia templaria durante 4 años y fue muy reputado por su gran valor en el combate y por sus profundas creencias religiosas. Probablemente fue quien confirió a la orden una verdadera organización militar y una disciplina de acción en la batalla. Sin embargo, de nada sirvieron tantos esfuerzos. Luis VII fue perdiendo el interés y el entusiasmo inicial por la cruzada, debido en parte al fracaso militar y político, y en buena medida también porque circulaban rumores de que su bella esposa lo estaba engañando con su propio tío, el altivo Raimundo de Antioquía, solo unos años mayor que su sobrina. Abatido, confuso y celoso, decidió acabar con la expedición y regresar a Francia sin haber logrado ningún resultado. El fracaso de la Segunda Cruzada fue un golpe demasiado duro, sobre todo para Bernardo de Claraval, que se había comprometido personalmente con esta empresa y que había sido el principal propagandista de la misma. El argumento empleado una y otra vez era que Dios estaba con los cristianos y que todos debían de cumplir con la misión de recuperar Tierra Santa. Hasta 1149 las cosas no habían ido mal, casi toda Tierra Santa estaba en manos cristianas. En Jerusalén se alzaba la cruz por encima de sus murallas, y el sepulcro del Señor podía ser visitado por los peregrinos sin ser humillados por los musulmanes. Pero la retirada de los reyes cruzados en ese mismo año cambió la percepción de las cosas. Dios no podía ser el culpable de la situación, por supuesto, de manera que solo había una manera racional de justificar lo ocurrido. La Segunda Cruzada se había malogrado porque los cruzados habían pecado y Dios había castigado esos pecados con el descalabro sufrido en la guerra contra los musulmanes. Bernardo de Claraval se mostró descorazonado, pero enseguida se sobrepuso al revés y en 1150, durante una visita a la ciudad de Chartres, manifestó su deseo de predicar una nueva cruzada, ponerse personalmente al frente y dirigirla él mismo. Lamentablemente, no pudo ser, pues Bernardo, al que muy pronto la iglesia proclamaría santo, murió antes de poder convocarla. El fiasco de la Segunda Cruzada no desalentó a los templarios. Ellos estaban bien asentados en Tierra Santa, donde disponían de varios castillos, encomiendas y posiciones diversas en Jerusalén y otras ciudades. En tanto en Europa, el número de sus casas y conventos y sus cada vez más abundantes dominios lo estaban convirtiendo en la institución más rica de la cristiandad. Hacia el año 1150, el número de caballeros templarios en Jerusalén debía de superar los 300, además de unos 1000 sargentos a los que habría que añadir los turcopolos, jinetes mercenarios contratados en Tierra Santa. Ahora bien, el aluvión de incorporaciones que se produjo a partir del 1130 y la diversidad de su procedencia causaron ciertos problemas en la orden. La mayoría de los templarios, sobre todo en el nivel de los caballeros, debió de profesar por convicción, pero otros lo hicieron por motivos bien diversos. Algunos entraron en el temple para escapar de las sanciones que les imponían en los tribunales, como por ejemplo el mismísimo conde Raimundo de Toulouse, a quien la curia romana impuso como penitencia que estuviera al servicio del temple, o a los asesinos de Thomas Becket, a quienes se les condenó a servir durante 14 años en el temple. No faltaron quienes entraron en la orden a causa de un desengaño amoroso. Ya lo hizo el conde Hugo de Champaña al descubrir que su esposa había engendrado un hijo de otro hombre. Corrían por Europa baladas y poemas en los que los juglares sugerían a los enamorados no correspondidos que se enrolaran en las filas del temple para olvidar a su amada. Eran los tiempos dorados del amor cortés, en los que el culto a la dama era casi reverencial. 13 años después, el reino de Jerusalén comenzó a atravesar contratiempos y su joven rey Almarico I optó por lanzar un ataque a los musulmanes de Egipto. El gobierno de este país había sido ocupado por los mamelucos, una casta de guerreros que habían sido comprados sus padres siendo muy jóvenes por diversas regiones.
sobre todo del Cáucaso y del norte y de Irán, y entrenados para convertirlos en temibles soldados. El joven rey atacó Egipto en 1163 y de nuevo en 1167, pero el 18 de marzo fue derrotado a orillas del Nilo por el sultán Nur ad-Din, en cuyas filas combatía un soldado que años después se convertiría en leyenda viva para el Islam, Saladino. El joven rey se ofendió tanto por la actitud de los templarios que llegó a pedir al papa la disolución de la orden. Entretanto, en Egipto se estaba fraguando algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un ejército bizantino fue derrotado por Kili Asian II, en Miriokefalón. Un siglo después de la batalla de Manzikert, Bizancio quiso recuperar la iniciativa bélica. No lo logró y ya no lo intentaría jamás. La renuncia efectiva del Imperio Bizantino a participar activamente en la cruzada animó a los musulmanes de Egipto a lanzarse a una nueva aventura. Saladino, un kurdo de valor extraordinario y de gran prestigio entre sus tropas, que había servido a las órdenes del sultán, se hizo con el poder en Egipto y decidió atacar Palestina. A comienzos del otoño de 1177, el ejército mameluco de Saladino puso rumbo a Tierra Santa. En el mes de noviembre pasó cerca de Gaza, donde los templarios estaban atrincherados por orden de su maestre. El rey Balduino IV, un joven que acababa de tomar posesión del trono de Jerusalén, se preparó para la defensa y pidió ayuda al temple. El rey era valeroso y noble, pero estaba afectado por una enfermedad terrible que ya había causado una profunda mella en su joven cuerpo, la lepra. El rey leproso se enfrentó a Saladino en la batalla de Montgisard, en unas quebradas al pie del cerro que coronaba este castillo. Balduino IV venció y Saladino pudo escapar de milagro. Aquella victoria animó a los cristianos, pero tal vez subestimaron la capacidad y la tenacidad de Saladino, que salió ileso de varios atentados urdidos contra él por los Hashashin. 2 años después venció a los cristianos en el Vado de Jacob, capturó el castillo de Beaufort y apresó a 80 caballeros, casi todos templarios, incluidos al maestre. Una disposición que se cumplía a rajatabla impedía a los templarios pagar rescate alguno para recuperar a un hermano apresado en combate por los musulmanes. Saladino lo sabía y ejecutó a los caballeros. Ni siquiera el maestre podía ser canjeado por dinero o por otro cautivo. El orgullo templario era ya tal que el maestre, ante la propuesta de canjearlo por un sobrino de Saladino, llegó a decir ante el sultán que no había ningún hombre en el Islam que pudiera comparársele. Quedó en prisión hasta su muerte. Tras 2 años de guerra ininterrumpida, Damasco y Jerusalén pactaron una tregua en la que se contemplaba el libre tránsito de hombres y mercancías. Entretanto, la figura de Saladino crecía en fama y prestigio en todo el Islam. En junio de 1183 entró triunfante en Alepo. Para entonces ya era conocido como Rey Victorioso, Fortaleza de la Fe. Saladino se preparaba para enfrentar su destino, conquistar Jerusalén de una vez por todas en una batalla de proporciones épicas. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.